la primera ponencia, que es la presentación del Plan Nacional del Paisaje Cultural, que lo ha sustituido como un instrumento para la coordinación y colaboración de las administraciones. David Rejano, bueno, para quien no lo conozca, es, aparte del subdirector adjunto del IPCE, es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, es máster en Dirección y Liderazgo Público de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y programa de competencias y habilidades de Derecho por la ESCP de Business School, ¿no? Pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y ha desempeñado su carrera profesional en Patrimonio Nacional y en la Comunidad de Madrid. Actualmente trabaja como subdirector adjunto en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, en el que forma parte de la coordinación de los planes nacionales de educación patrimonial y paisaje cultural, lo cual justifica perfectamente el que esté aquí con nosotros hoy. Yo, con tu permiso, me voy a pasar abajo para ver bien la presentación. Está Antonio también. Gracias. Está Antonio. Ah, y Antonio también. Y Antonio, perdón, y Antonio Jesús Antequera Delgado, que es funcionario del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y doctor arquitecto, ¿no?, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Está especializado en la ordenación del territorio, patrimonio y medio ambiente. Ha colaborado en la redacción de los planes estratégicos del Plan I+D, ¿no?, relacionados con el paisaje urbano y la rehabilitación del residencial construido, y es especialista en el vínculo existente entre patrimonio cultural, la memoria colectiva y la identidad. Desde abril de 2003 es copartícipe de la coordinación del Plan Nacional de Paisaje Cultural. Yo, como no os he visto cambiaros no me he dado ni cuenta de que te había sentado. Perdona. Gracias. Buenos días de nuevo. Continuamos con lo que estábamos comentando. La presentación nuestra la habíamos llamado con un nombre tan descriptivo como el Plan Nacional de Paisaje Cultural, cuando nos pidieron sobre qué hablábamos. Ahora habíamos pensado que se podía llamar Érase una vez un Plan Nacional o la revisión del Plan Nacional. No Érase una vez porque no exista, sino porque vamos a intentar hacer un poco este recorrido de lo que ha sido tanto balance del Plan Nacional hasta ahora como de la situación en la que se encuentra. Un contexto inicial. Los planes nacionales tienen su regulación en la Ley de Patrimonio Histórico del Estado del 85 y en ella se determina precisamente este objetivo que tienen los planes nacionales de manera general, ¿no? Dice que para la protección, para facilitar el acceso de los ciudadanos, la comunicación entre los diferentes servicios y el desarrollo de investigación es necesario formular diferentes planes nacionales sobre el patrimonio histórico español. Bueno, pues bien, por lo tanto, esto se acaba convirtiendo en un instrumento de gestión del patrimonio compartidos principalmente en lo que se ha desarrollado ya en firme entre las diferentes administraciones, comunidades autónomas y ciudades autónomas también, participando otras administraciones en algún momento locales, universidades, expertos externos y asociaciones privadas para conformar cada uno de los planes nacionales. Bueno, pues ¿cuántos planes nacionales hay? Pues ahora mismo veis ahí 15, pues yo digo hay 13, hay 12. ¿Por qué? Porque estos tres últimos, arquitectura contemporánea, artes y cultura visual y sonora contemporánea y arqueología, están ahora mismo en redacción. La historia de los planes nacionales empieza pues esto a finales de los 90 aproximadamente con el plan de catedrales y tal y como veis es en orden en el que se han ido aprobando. Estos 6 primeros aproximadamente son los que vemos más claramente que tienen una vinculación con un patrimonio, vamos a decir, material, físico, que es en lo que se orientan inicialmente. A partir de ahí empiezan con la parte del patrimonio cultural inmaterial, fundamental a día de hoy, el Plan Nacional para el Desarrollo que ha tenido la protección y el reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial en España, y también el trabajo empieza a desarrollarse en unos nuevos planes nacionales que a principios de los 2010 se trabajan sobre ellos, que van sobre temáticas transversales como pueden ser investigación, conservación preventiva, educación patrimonial o gestión de riesgos y emergencias. Bueno, pues todos ellos llegamos hasta los que tenemos ahora mismo. También existían dos más, que era el de patrimonio del siglo XX y el de conservación del patrimonio fotográfico, que son los que están reformulándose en arquitectura contemporánea y en artes y cultura visual y sonora contemporánea. La arqueología es de una creación completamente ex novo y esperamos que pueda estar finalizado a finales de este año para su aprobación en el Consejo de Patrimonio Histórico. Por lo tanto, los planes nacionales, lo que estábamos hablando, ¿para qué sirven? Bueno, pues con el objetivo que nos marcaba la ley y para qué sirven, tienen ese planteamiento de desarrollar criterios y métodos compartidos y en la medida de lo posible trabajar en una programación, líneas de acción, proyectos que, bueno, pues que vayan priorizando, entendiendo que son foros de comunicación entre todos los presentes, la protección, la conservación, restauración, educación sobre los bienes, la formación, lo que queramos. ¿Cómo funcionan los planes nacionales? Los planes nacionales tienen dos momentos, la comisión de redacción,
y la comisión de seguimiento. Convocatoria a las comunidades y a ciudades autónomas, conformar la comisión y a partir de ahí trabajar en la redacción. Los planes nacionales se aprueban siempre por el Consejo de Patrimonio Histórico y, por lo tanto, si bien no son un elemento normativo, sí que vinculan, digamos, a todas las partes que lo firman, en tanto que establecen criterios y metodologías y una guía a la hora de trabajar con el patrimonio. La comisión de seguimiento es la encargada 2 veces al año de, precisamente, de velar porque esas líneas se mantengan y, presentarse como un foro de debate y como un lugar de encuentro para que todos los técnicos que están presentes en esas comisiones pues puedan compartir cuáles son las necesidades y cómo van cambiando las necesidades del patrimonio o del trabajo concreto que estén desarrollando en cada uno de los planes. Todos los planes tienen una vigencia de 10 años y una revisión a los 5. Esta vigencia de 10 años va a justificar lo que estábamos hablando ahora y la redacción de nuevos planes, que es en la línea en la que estamos. Vigencia de 10 años. Bueno, pues el plan de paisaje cultural se aprueba en 2012, precisamente en el Consejo de Patrimonio Histórico del 2012, por lo tanto, si sumamos 10 años, 2022, tocaba esa revisión y comenzar en ese trabajo a la hora de reformular, ¿no? Por eso hablábamos de esa revisión en la que estamos inmersos precisamente ahora. El Plan Nacional de Paisaje Cultural se aprueba tras la ratificación por España del Convenio Europeo del Paisaje, que se ratifica en 2007, aunque es del 2001, y tiene la voluntad de ser esto que comentamos, un instrumento de coordinación, que sea un documento, desde luego, de referencia para los técnicos, y entendemos que así lo ha sido durante estos 10 años, que ha sido muy útil para establecer todo el desarrollo que ha habido en el paisaje cultural en España, en su protección y en su reconocimiento. Luego lo contará Antonio en toda la parte de desarrollo legislativo que ha habido en España en este sentido, y muy importante que se convierte en este foro de experiencias, de proyectos, de estrategias y de líneas de actuación. También haremos una relación de precisamente cuáles han sido los proyectos principales. Y una cuestión muy importante es que el Plan Nacional se constituye como el Observatorio Nacional de Paisaje, que viene a ser la vía, la canalización hacia el Consejo de Europa de cuáles son las acciones que en los diferentes territorios se han ido haciendo, ¿no? Esa voluntad de representación frente al Consejo de Europa de qué es lo que estamos. Entrando un poquito en materia enlazando con lo que decía Esther y... No la veo, estoy intentando... aquí, ya está. Entre Esther y Celestino, lo que comentaban antes precisamente de las características del curso. Bueno, pues el paisaje cultural definido en el Plan Nacional se define de esta manera, que entendemos que es una buena hibridación entre lo que era el planteamiento de UNESCO y el planteamiento del Consejo de Europa desde el punto de vista del paisaje. Lo define como el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. Yo creo que están todos los ítems que han salido en la presentación precisamente, pero sí que me gustaría destacar esa idea de convivencia con el paisaje que apuntaba Celestino y la necesidad de esas cualidades culturales y esa conexión con la comunidad que comentaba Esther a última hora también, porque en este proceso, desde que el Plan Nacional de Paisaje se aprueba hasta hoy, también ha habido diferentes instrumentos que se han ido creando. El Convenio de Faro lo veis aquí en 2005, es posterior al Convenio del Paisaje, pero si bien el Convenio del Paisaje se ratifica en España en el 2007, este se ratifica en 2022. El Convenio de Faro, por todos seguramente bien conocido, tiene que ver sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad e incide precisamente en qué hacer sobre el patrimonio y de qué manera destacar y trabajar sobre él una vez que ya el desarrollo legislativo posiblemente en la mayor parte de los países estaba muy consolidado, ¿no? Y aquí extraigo un detalle de lo que es ese carácter de la Convención de Faro. Habla de comprensión más amplia del patrimonio y de un elemento fundamental que habla de que los objetos y lugares no son en sí mismos lo importante del patrimonio cultural, y es importante el cambio de perspectiva, son importantes por los significados y los usos que la gente les atribuye y los valores que representan. Bueno, pues esta idea de los valores que les atribuye y la gente que representa se ve clarísimamente en la definición de patrimonio cultural que recoge el propio convenio. Me iba a salir la definición de paisaje cultural, pero es que me parece que puede ser perfectamente relacionada una con otra, porque destaco la parte del final, dice que ese patrimonio cultural, que son recursos heredados del pasado, abarcan todos los aspectos del entorno resultantes de la interacción entre las personas y los lugares a lo largo del tiempo. Es una definición de patrimonio cultural, pero me parece que es una definición de paisaje también estupenda. Y otro elemento que recoge el Convenio de Faro es la idea de comunidad patrimonial, como esas personas que están relacionadas entre sí para defender y que valoran elementos concretos del patrimonio.
Traemos este elemento aquí porque es una parte que ya vincula también al Estado español a la hora de incluirlo y de trabajarlo transversalmente en todos los planes nacionales que están en este momento en revisión, que hay alguno más, y también obviamente en el plan de paisaje. Otro de los elementos que se conjugan, si en el plan nacional se conjugan UNESCO y Consejo de Europa, también aquí el anterior era una herramienta del Consejo de Europa y este marco de la UNESCO recientísimamente aprobado en el 2024 que también nos coloca en un elemento al reconocer, ¿no? Cuando dice el marco amplía el concepto de cultura y abarca el patrimonio construido, natural y vivo, las expresiones culturales, las industrias culturales y creativas. Bueno, en este debate de que incluye las industrias culturales y creativas, habla de trabajar en conjunto con todo y, por lo tanto, también es otro elemento de referencia que quisiéramos destacar. Yo termino, antes de dejar paso a Antonio, con una valoración que yo creo que es positiva y que nos pone en el camino y en la relevancia de que este curso tiene realmente, ¿no? En la encuesta de percepción social del patrimonio de 2022, que se realizó en la Comunidad de Madrid, una de las preguntas que había era precisamente esta que tenéis en la pantalla. ¿Cómo valorarías tu interés por los siguientes elementos del patrimonio cultural? Con una determinada síntesis, entendiendo que era una pregunta generalista a cualquier persona que podía atenderlo, creo que para el foro en el que estamos nos coloca en muy buena posición porque el interés principal de la gente lo entendía muy bien, ese valor del paisaje cultural de un lugar histórico, tratado de esta manera tan sintética, y el segundo está hablando de un yacimiento romano como ejemplo paradigmático, ¿no? Es decir, que la arqueología y el paisaje se encuentran dentro de las principales valoraciones dentro del punto de vista del patrimonio, así que bueno, abrimos la vía al trabajo aquí en el curso, pero que tenemos ya mucho ganado porque la gente tiene ese interés ya hacia el patrimonio. Así que, pues nada, ahora sigue Antonio. Muy bien, pues muchas gracias, buenos días. Y bueno, yo voy a continuar con el testigo que me cede David para hacer como un breve recorrido por la evolución del concepto de paisaje cultural. Yo creo que puede servir como un poco de preámbulo y para ilustrar pues, el resto de contenidos que se sucederán entre hoy y mañana. Entonces, en España, el antecedente que tenemos, primigenio podríamos decir, es la figura de los parajes pintorescos, que viene de la ley del año 1933 relativa al patrimonio artístico y nacional. Fue una ley muy pionera en muchos aspectos, había un epígrafe dedicado a museos, fue la primera ley que abordaba el patrimonio de una manera integral, y la figura de los parajes pintorescos ya se introducía aquí. Es cierto que no la definía, pero sí ya hacía constar que debería de ponerse bajo la tutela de la Dirección General de Bellas Artes, equiparándola a figuras como, por ejemplo, la de los monumentos, los conjuntos urbanos, etc., ¿no? El paraje pintoresco venía a ser como pues una mezcla, ¿no?, entre lo natural, lo antrópico, etc. Una muestra de esto es, por ejemplo, que en su momento se declaró paraje pintoresco las Alamedas de Segovia, por ejemplo, en los años 40, Cuenca y su entorno en los años 60, también, por ejemplo, la laguna de Sanabria, etc., ¿no? El siguiente salto lo vamos a tener en la Ley 16/85, la actual ley que tenemos, ¿no?, de Patrimonio Histórico Español, la vigente, la que sustituyó a la del año 33. Y aquí, por un lado, ¿no?, tenemos que define perfectamente pues, las figuras patrimoniales, las distintas tipologías que tenemos actualmente, el conjunto histórico, el sitio histórico, el yacimiento arqueológico, etc., pero no contempla la figura del paisaje cultural. Esto se debe, entre otras cosas, a que la figura como tal del paisaje cultural, el término lo acuña UNESCO, como veremos ahora, en el año 92, y posteriormente el Consejo de Europa es el que hace, ¿no?, lo que comentaba antes David, el Convenio Europeo del Paisaje en el año 2000. Entonces, justo estamos con una ley que es anterior a estos dos documentos, a la acuñación de este concepto, entonces por eso no lo contempla. Sí, por ejemplo, la figura del paraje pintoresco ya contenía una disposición adicional octava en la que los convertía en bienes de interés cultural. Esto, por ejemplo, lo han hecho otras normativas autonómicas, por ejemplo, la gallega, estoy acordándome ahora mismo. Entonces, bueno, pues tenemos esta figura del paraje pintoresco que en muchos casos sí que ha sido asimilada con posterioridad en la normativa autonómica al paisaje cultural. Entonces, era interesante hacer una reflexión o una buena consideración a esa figura que hubo originariamente y que, bueno, fue una también de las primeras leyes a nivel en los primeros textos sobre patrimonio en los que incorporaba ese ámbito más territorial, podríamos decirlo de alguna manera. Tenemos el siguiente salto cualitativo, la 16ª sesión del Comité de UNESCO en la ciudad de Santa Fe en el año 1992, en la que se introduce el paisaje cultural.
ya tenemos la acuñación del concepto de paisaje cultural. Hubo mucho debate también, fueron unas jornadas bastante intensas, por lo que cuentan, y en ellas, pues claro, lo que, sobre todo, uno de los grandes temas fue si había que añadir la palabra cultural a paisaje, o si realmente ya los paisajes entendemos que todos tienen ya una componente cultural. En cualquier caso, al final se decidió por el término paisaje cultural y se definió como la interacción entre la acción del ser humano y la naturaleza. Así se define. En el caso de España, el primer lugar, ¿no?, inscrito, el primer bien inscrito como un paisaje cultural fue el de Aranjuez en el año 2001. Claro ejemplo, ¿no?, de lo que es la vinculación o la interacción entre lo natural y lo antrópico. El siguiente fue justo 10 años después, la Sierra de Tramontana, en Mallorca, en 2011. Que además supone un salto también de escala, puesto que la Sierra de Tramontana viene a englobar unos 19 municipios. Estamos hablando, ¿no?, también del reto de gestión que antes se comentaba, ¿no?, en la presentación. El siguiente fue Risco Caído y las montañas sagradas Guanches en 2019, en la isla de Gran Canaria. Posteriormente el Paisaje de la Luz en 2021, justo ya después de la pandemia, que además tiene la peculiaridad que es el segundo paisaje urbano, diríamos, protegido, ¿no?, declarado por la UNESCO. El primero era la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Y el último ha sido Menorca Talayótica en 2023, que también es un claro ejemplo de lo que viene siendo un paisaje cultural, con esa mezcla, ¿no?, de estas interrelaciones, que además es un paisaje cultural claramente o con un marcado signo arqueológico. El siguiente salto, como comentaba, después de UNESCO, lo tenemos con el convenio del Consejo de Europa del Paisaje, del año 2000, ¿no?, fue redactado por el Consejo de Europa, también llamado como Carta de Florencia. Y este documento lo que aporta es una visión más transversal y más holística. En el texto, ¿no?, lo que viene a decirnos es que todo paisaje ya presenta per se valores culturales. Y lo viene a definir el paisaje como cualquier porción del territorio percibida como tal por la población como resultado de la interrelación entre factores naturales y factores humanos. O sea, es un poco la definición, también parten de la definición de UNESCO, pero es verdad que incorporan o hacen referencia muy clara a la percepción por parte de la población. Meten ese punto que es muy importante, porque ponen también el foco en eso, ¿no? El paisaje también es lo que percibimos, es lo que nosotros también sentimos y valoramos. Hay siempre un espectador, hay siempre alguien que lo está apreciando. También introduce varios conceptos también muy interesantes. Habla de paisajes cotidianos, paisajes extraordinarios, no extraordinarios, paisajes urbanos, rurales, periurbanos, etcétera, ¿no? O sea, lo interesante de esto es que va más allá de lo excepcionalmente, diríamos, con valores patrimoniales o con valores culturales, sino que también aplica que todo paisaje va a tener ese componente cultural, en mayor o menor medida. Y esto va a ser muy importante para lo que vamos a ver luego de la revisión del texto del plan. También establece que cada Estado miembro establecerá unos objetivos, unos criterios de calidad paisajística. Eso lo deja bastante abierto para que cada país los vaya estableciendo, regulando y demás. Y lo que sí que es muy interesante también es que el texto comenta que la conservación de los paisajes o el tener unos paisajes de calidad redunda en el bienestar de las comunidades locales. Entonces también esto es un punto muy interesante, ¿no?, además de vincularlo con la identidad y demás. Como comentaba David, fue ratificado por España, bueno, en noviembre de 2007, entró en vigor el 1 de marzo de 2008, que había ahí una pequeña rata en el texto. Todo bien. Sí. y bueno, aquí, bueno, pues tenemos por ejemplo, ¿no?, paisajes cotidianos, paisajes que diríamos que necesariamente no entrarían en la categoría de UNESCO, ¿no?, de lugares o paisajes con valores excepcionales, pero que también van a tener esa componente cultural. Posteriormente, ¿qué ha ocurrido con las comunidades autónomas? Las comunidades autónomas han ido legislando sobre el patrimonio. Entonces, claro, ahí las comunidades autónomas sí que han tomado la delantera de la ley estatal. En algunos casos ya incluso tenemos leyes autonómicas ya de tercera generación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Madrid, en el caso de alguna otra comunidad autónoma. Y ahí sí que han tenido tiempo para ir incorporando, pues efectivamente, ¿no?, el concepto del Consejo de Europa y también el concepto acuñado por UNESCO. Entre ellas,
Bueno, de las pioneras fueron a finales ya del siglo pasado, ¿no? Años 98, 99, Cantabria, La Rioja, estaban por ahí, Murcia también, Asturias. Y de las últimas han sido Galicia, País Vasco, Canarias, la Comunidad de Madrid. En estas últimas, bueno, es muy interesante, tampoco me voy a extender ni voy a decir todas las definiciones, pero es muy interesante ver cómo se ha ido ampliando el concepto, cómo se ha ido como afinando más. Entonces, en ellas, la definición que antes daba David del Plan Nacional es la que se ha ido como extendiendo más, ¿no? Se han ido retroalimentando también del plan de las autonomías, etc. Y es muy interesante señalar que eso, ¿no? Que las últimas definiciones, por ejemplo, veía la de la Comunidad de Madrid, ¿no? del año pasado, similar a la de Galicia o la de Canarias, que son de las últimas, introduce hace especial hincapié en los valores culturales materiales e inmateriales que presentan los paisajes culturales. Entonces, habla de esa interrelación de lo humano y de lo natural con valores materiales e inmateriales y que además es el soporte físico de la identidad. Entonces es muy importante porque ya está introduciendo el tema de identidad, el tema de lo material y de lo inmaterial. Entonces, ya entrando directamente en el plan, pues el objetivo general del plan sería la salvaguarda de los paisajes de interés cultural, entendiendo por esta salvaguarda pues estas medidas para garantizar la viabilidad del paisaje, comprendido acciones como la identificación, la documentación, la investigación, la protección, la revitalización, etcétera, ¿no? También, sobre todo, analizar la gestión y todo lo relacionado también, como veremos ahora, con la difusión y la sensibilización de la sociedad. Hasta ahora sí que hemos detectado que el plan ha funcionado muy bien en la caracterización e identificación de paisajes culturales de especial interés cultural. Eso se han realizado, ahora veremos, ¿no? Como actuaciones que se han hecho con carácter previo y ahí el plan realmente, pues este trabajo que ha hecho en estos años ha sido un trabajo pues muy importante para abrir camino y también para motivar, también podríamos decir, ¿no? Las comunidades autónomas a que fueran también pues, declarando y protegiendo estos espacios. Entonces, esto veíamos que era un punto fuerte que había que mantener, que hay que seguir trabajando, pero hay otros puntos también, ¿no? Que han surgido nuevos retos, porque después de la identificación y la caracterización viene también cómo gestionarlo y luego también cómo difundirlo. Entonces, pues estos son los siguientes puntos en los que queríamos como desarrollar en los siguientes años. Los objetivos específicos, como comentaba, son eso, ¿no? La identificación, caracterización, sensibilización y también la cooperación. Es, como comentaba antes David, un foro porque a falta de que nuestra normativa estatal tengamos la figura de paisaje cultural, el Plan Nacional es la herramienta que tenemos desde el Estado para trabajar con comunidades autónomas en esta materia. Entonces es un instrumento importantísimo y vital. Aquí vemos algunas de las actuaciones realizadas en un pantallazo sacado de la web del plan y bueno, vemos por ejemplo pues, distintos trabajos, ¿no? Caracterizaciones, identificaciones en paisajes concretos, por ejemplo el paisaje de La Serena, el del Paular. Hay una publicación que se convirtió en una referencia, sigue siendo una referencia muy importante, el Atlas de los 100 paisajes culturales de España. Entonces, la verdad es que se ha hecho un trabajo muy arduo y muy intensivo. Pero, como todo, hay que actualizarlo, hay que ponerlo al día. Entonces, como ya nos tocaba, ¿no? Por los plazos que comentaba antes David, pues así, en síntesis, los principales objetivos que nos hemos marcado en esta actualización del texto, realmente, porque ya como comento, pues tiene como unas virtudes muy grandes, ¿no? Es, en primer lugar, conjugar de manera efectiva y eficiente la visión del Consejo de Europa y de UNESCO. Entonces, centrándonos, evidentemente, en los paisajes que tienen un alto interés cultural o mayor interés cultural, ¿no? Que son los que son realmente pues, la competencia nuestra del ámbito del patrimonio, también queríamos no dejar de lado los componentes culturales que tienen otro tipo de paisajes, que son a los que alude también el Consejo de Europa. Por eso también queríamos como poner en valor en el texto el tener conciencia o tener esa sensibilidad por esa componente cultural que vamos a encontrar en todos los paisajes, en mayor o menor medida, aunque luego el plan desarrolle los que tienen mayor interés cultural, pero importante por lo menos dar esos instrumentos para poder valorar esa componente en otros tipos de paisaje. Esto nos lleva también a aproximarnos al paisaje desde un enfoque, podríamos llamar multiescalar, desde distintos zooms, ¿no? O de distintos enfoques. Se ha debatido mucho, seguiremos debatiéndolo, si se habla de escala, de niveles. Bueno, en cualquier caso, sí que se proponía en el texto hablar de un nivel subregional, un nivel más amplio,
que estaría ya pues eso, dentro de la región, para ir descendiendo hasta el nivel local, ¿no? Paisajes de unas dimensiones más locales. Ojo, por dimensiones no nos referimos a nivel solamente de extensión en el territorio, sino a nivel de percepción también por parte de la población, esto es importante. Y llegando finalmente hasta la escala del jardín histórico, porque los jardines históricos también forman parte del Plan Nacional y también son unos paisajes, ¿no? a pequeña escala, podríamos llamar. El objetivo 3 también sería introducir nuevas líneas específicas que no estaban contempladas o no estaban tan desarrolladas anteriormente, por la época del plan básicamente, como por ejemplo el tema del cambio climático. El cambio climático es un tema pues, de máxima actualidad y que de hecho todos los planes nacionales están incorporando este epígrafe dedicado al cambio climático. También derivado del cambio climático, la introducción de energías renovables, que en el caso del paisaje es muy importante, ¿no? Esta transición justa, que por otro lado pues, es tan necesaria, ¿no? para poder mitigar los efectos del cambio climático, también genera unas afecciones sobre los paisajes y habrá que valorar también pues, el nivel de esas afecciones y también pues, cómo poder trabajar con esta, vamos, la búsqueda de este equilibrio, ¿no? También tan necesario. El cuarto objetivo era sobre todo desarrollar la línea de la educación patrimonial. La educación patrimonial, aprovechando también las sinergias establecidas con el Plan Nacional de Educación Patrimonial, veíamos que la primera parte de identificación y caracterización, como comentaba, estaba muy trabajada. La siguiente que queremos trabajar es cómo se sensibiliza y cómo se llega también a la sociedad. Porque un paisaje también se protege dándolo a conocer, sensibilizando a la sociedad. No solamente o no queda la protección en una figura jurídica, sino también en concienciar y hacer partícipe a las comunidades locales, que va en línea de lo que decía el Convenio de Faro. Y otros objetivos, no menos importantes que los anteriores, pero bueno, ya por terminar, pues por supuesto compilar y actualizar toda la legislación en torno al paisaje que se ha hecho en España, a nivel nacional, a nivel autonómico, etcétera. También, bueno, redefinir, actualizar las categorías que aparecen en el plan. También las categorías entendemos que es algo orientativo, no es algo evidentemente cerrado, pero es algo que puede servir de apoyo, de orientación a los técnicos, ¿no? Etcétera. Y luego también desarrollar la línea de los jardines históricos dentro del plan, que se está trabajando también bastante en ello y se han hecho seminarios, congresos y la verdad es que se le ha dado un empujón también importante en los últimos tiempos. En cuanto a los avances en la actualización del texto, pues se han constituido dos grupos de trabajo, ¿no? por parte de técnicos y expertos de la comisión del plan. Y bueno, ya hemos desarrollado una serie de reuniones por separado, también poniendo en común. La última fue justo antes de las vacaciones de verano, en julio. Estos avances se van a presentar en la siguiente comisión del plan, que es justo esta semana. O sea, esta semana la tenemos dedicada a tope al paisaje, ¿no? Con estas jornadas y luego también ya el colofón, ya la comisión. Y bueno, la idea un poco del cronograma era, hemos dividido esta actualización en dos partes, sería pues como el contexto, los objetivos, la primera parte, y una vez tengamos esa parte, pues ya lanzar como las líneas de actuación, ¿no? las líneas en las que se va a trabajar. La idea sería presentarlo en los sucesivos consejos de patrimonio histórico y bueno, somos optimistas, yo creo que llegaremos y la idea sería pues para otoño de 2025 poder tener el texto ya ultimado, publicado, presentado y listo. Así que un apunte antes de que terminemos. Toda la información sobre el Plan Nacional la podéis encontrar en la web de los planes nacionales. Buscáis, es muy sencillo, planes nacionales, el texto actual está subido y todos aquellos proyectos que ha relacionado precisamente Antonio están al acceso y se pueden descargar y se pueden consultar. Así que está a vuestra disposición para que lo tengáis. Mientras que no haya texto nuevo, sigue operando el que está activo ahora mismo. Y bueno, pues iréis teniendo noticias nuestras, ¿no? Según se va haciendo el plan. Gracias. Gracias.